Voces, opiniones, diálogo. Eso es Interacción Humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. El pasado 20 de junio, que dedicamos nuestro podcast a un año de los asesinatos cometidos en Cerocahui, también fue el Día Mundial del Refugiado. En aquella fecha, en el Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, aprovechamos para visitar uno de los más recientes albergues de la localidad, que es dirigido con recursos estatales, y es albergue que se llama... Albergue de atención para migrantes en el Mariano Matamoros. En el Mariano Matamoros, en donde se encontraba antes un gimnasio y pues bueno, todavía no conocemos el contexto, pero decidimos hacer una conjunción en el programa de hoy sobre la salud mental en familias en búsqueda de refugio para recapitular el hecho de que comprendamos, por una parte, cuál es esa figura de refugiado, que es lo que está alrededor de buscar refugio, de ser una persona refugiada, pero sobre todo pensando en que ahora nosotros hemos estado observando en los albergues, y la necesidad principal es que las personas ya no están migrando solas, sino que están migrando en familias ya desde hace varios años. Vamos a hablar de lo que hemos observado desde el laboratorio, desde la universidad, y que es un tema muy importante de abordar, y es la salud mental en las familias en búsqueda de refugio. Hoy estaremos con ustedes nuevamente Anel Ortiz, responsable del área de incidencia de Ibero Tijuana. Y Erika Cler. Quédense con nosotras en Interacción Humana y comprendamos un poco más este contexto sobre las familias en búsqueda de refugio y su salud mental. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción Humana. Bueno, antes de iniciar nos gustaría hacer una reflexión sobre justamente qué es el refugio. Esta figura legal de refugiado surge en la Convención de Ginebra en 1951 y está en la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Está en el artículo 14, que dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y ojo, aquí estoy haciendo como mucho énfasis porque dice, toda persona tiene derecho a buscarlo y a disfrutar de este asilo en cualquier país. Es decir, que las personas que en algún momento dado tuvieran la necesidad de solicitar este asilo o este refugio, lo pueden hacer en el país que sea de su elección. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originaria por delitos comunes, es decir, alguien que está siendo perseguido por un delito, como ya sea crimen o de cualquier otra índole, no puede solicitar refugio. Las personas que solicitan refugio son personas que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes de 1951, y debido a temores fundados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país buscando en algún momento dado ser protegido. Ya sea que estos temores, pues de alguna manera, considere más bien que estos temores están o pueden poner en riesgo su vida misma. Entonces, pues aquí estas personas pueden pedir, como ya mencionamos, el asilo por un temor fundado en cualquiera de estas cuestiones, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o sea perseguido por alguna otra razón, siempre y cuando no sea un delito. De acuerdo al artículo 13 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Entonces, lo mencionamos ahora porque la mayoría de las personas que nosotros hemos conversado
e identificado al interior de los albergues están pasando por una situación de este tipo en donde consideran que su vida y la vida de sus familiares están en riesgo. Sí, tenemos, como ustedes sabrán, en el laboratorio estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre interacciones y desarrollo psicosocial de familias en contextos migrantes. Y la primera de las etapas ha sido el acercarnos a las familias migrantes que tienen al menos un hijo dentro de sus integrantes y ya sea conformada por solo una de las figuras parentales o a veces por uno de los abuelos, a veces por una de las abuelas, casi siempre es así, algunos tíos. Entonces, nos encontramos que la realidad demanda entenderla en esos términos. Ya no estamos, cuando nosotras empezamos, cuando yo en el 2004 empecé a hacer investigaciones sobre implicaciones psicológicas de la migración desde los lugares de origen, me encontré que los tipos de familias que estaban, más bien quienes estaban migrando de las familias eran los varones. En aquel entonces había migración de retorno y yo estaba interesada en eso, ¿no? Pero ahorita, estando aquí en la frontera, ya habiendo pasado muchos años, la realidad se ha construido de tal manera que el desplazamiento, que le llamamos desplazamiento forzado, ha sido de familias completas. ¿Cuáles son las condiciones que han estado provocando ese desplazamiento forzado? Pues principalmente las asociadas al incremento de la violencia. Hay estudios que marcan una línea del tiempo que va más allá de la época de los 80s, teniendo que ver con la intervención estadounidense en esta migración indocumentada, así como coincidentemente la formación de pandillas en los Estados Unidos, principalmente en esta área de California, pues fundamentalmente de Los Ángeles, y la red que desde entonces se generó, la red criminal que se generó, la expulsión, la deportación de estas personas y retorno, digamos, y la formación de barrios de pandillas de barrios, el barrio 13 y la Mara Salvatrucha, hicieron que, aunado, hay que decirlo, aunado a la sofisticación criminal local, la debilidad institucional para responder a las necesidades de empleo, de infraestructura. Entonces estamos hablando adicionalmente a los acuerdos, a la corrupción y a la impunidad. Entonces estamos hablando de un fenómeno complejo en el que algunos sociólogos, psicólogos críticos, analistas de las migraciones y también analistas de la violencia han enmarcado, hay una responsabilidad muy fuerte de los Estados Unidos, dentro de la cual pues valdría la pena que las fronteras sigan estando abiertas y esta política de refugiados en la cual están insertos dentro de los acuerdos internacionales, pues tienen esta responsabilidad de hacer valer el derecho del refugio, y pues esto viene desde mucho tiempo atrás, condiciones estructurales y sistemáticas que llevaron a que la migración ahora sea en esta categoría. Entonces es como un resumen de todo la complejidad pero no hemos acabado de hablar del contexto. Y justo creo que habría que mencionar que estas políticas estadounidenses no han sido solamente en los lugares de expulsión como Honduras, El Salvador y Guatemala, sino que también esta conformación de los barrios, barrio 18, barrio 13, tiene que ver también con las pocas políticas de integración que tuvo en su momento Estados Unidos, porque estos barrios se conforman justamente a partir de la segregación social que había para estas personas, ¿no? Y que es un fenómeno bien interesante, como cómo es necesario pertenecer a un grupo, y es así
como comienzan de alguna manera estas pandillas que posteriormente van a ser retornadas a países sin la infraestructura, a países débiles todavía por los procesos de las guerrillas. Exactamente. Ahorita vamos a un pequeño sello de nuestro programa. Sigan Interacción Humana. Ibero TJ se construye en comunidad. Búscanos en redes sociales como @IberoTJ Radio. Estamos en Facebook e Instagram. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Seguimos hablando del contexto que generó que ahora el desplazamiento forzado que en realidad es la principal causa que hemos observado nosotros en el campo, es de la migración, y cómo estas condiciones de desplazamiento particulares han llevado a que la demografía de las y los migrantes sea principalmente en grupos familiares. Entonces tenemos que hablar de este contexto. Y bueno, algo bien importante es mencionar que hasta 1984 refugiados solamente se consideraban a las personas que continuaban en este proceso de huida en Europa, se consideraban solamente refugiados. Sin embargo, hay otro documento rector a nivel Centroamérica, que es la Carta de Cartagena, la Declaración de Cartagena, en donde, pues al menos en este continente, se abre un poquito el marco de qué es un refugiado o quiénes son quienes tienen derecho al asilo. Y es que este es un fenómeno complejo, como ya lo hemos mencionado. Estamos atravesados ahora por crisis económica, estamos atravesados también por calentamiento global, estamos atravesados por una falta de sustentabilidad también del uso de los suelos, del uso de los recursos naturales, y entonces tenemos a desplazados que sí son por violencia, pero también a desplazados climatológicos, ¿no? Como por ejemplo las personas de Haití, que tuvieron 2 terremotos seguidos, que posteriormente también tuvieron un tsunami y que ahora en este momento están atravesados también por una crisis política democrática, y con un ingreso mayor de armas, ¿no? Y que lejos de que su situación se resuelva, se ha ido acrecentando este fenómeno. Por otro lado, en Centroamérica también tuvimos la entrada de productos transgénicos que fueron desapareciendo, semillas que eran producto de pequeños empresarios y que estas grandes transnacionales pues de alguna manera quebraron, ¿no? Y que desaparecieron. Ese es para otro programa, pero es algo que también está ahí. Y que para muchas personas, a los que nosotros llamamos migrantes económicos, que son migrantes que salen a buscar de alguna manera trabajo y a decir, pues voy para la mejora, lo que está de fondo también es un problema climático, ¿no? Porque les preguntas, cuando ya empiezas a preguntar a fondo, te dicen, lo que pasa es que el suelo ya no produce, porque ya no ha llovido, llovió demasiado y se inundó. Y entonces, pues tenemos un conjunto de desplazados, de diferentes tipos de desplazados y un exceso de categorizaciones para poder brindarles la atención. Pero, como mencionaba al momento mi compañera Erika, ciertamente los que están en este momento en los albergues, pues son desplazados por violencia. Y que también yo diría que desplazados por falta de acciones gubernamentales para paliar los problemas sociales que existen, porque muchos de los problemas de violencia, ya decía hace un momento, tienen que ver con la impunidad, la falta de políticas de integración, la falta de, incluso para la respuesta a condiciones climatológicas. Si ya hay una condición prevaleciente o riesgos en ciertos sectores, ¿cómo están actuando en términos de urbanización, en términos de servicios, de infraestructura urbana,
para pues disminuir el daño, ¿no? Hay lugares que son, me tocó hace algunos años que fuimos a un congreso de la Asociación Internacional de Psicología Transcultural en Costa Rica, ver cómo son pues áreas sísmicas y tienen volcanes activos y todo esto, pero la infraestructura que tienen sus ciudades grandes, como los edificios, todos son a pruebas de sismo, ¿no? Entonces, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea el mejor ejemplo, ni el único, pero de lo que yo vi directamente con mis ojos, que tiene que ver con esta capacidad institucional que va generándose a partir de las necesidades del territorio. Sobre todo en cuestiones de seguridad, porque en cuestión de atribuciones, de a quién le corresponde la gestión de la seguridad pública, hay un solo ente, y ese ente es el Estado, ¿no? Uh-huh. La seguridad pública está a cargo de las policías municipales o del municipio, está a cargo de las policías estatales o del Estado, está a cargo pues ya a nivel federal a partir del Ejército y a partir de la Secretaría de Seguridad Pública, y pues del mismo presidente. Entonces, quienes son garantes, ¿no? de revisar que la seguridad pública esté en un estado óptimo para la seguridad de las personas, pues está en el Estado, no está en ningún otro órgano, y en todos los países, no solamente en México. Exactamente, y se me hace que tenemos muchísimo contexto para discutir, que me da miedo que no hablamos de las implicaciones psicológicas de este problema, pero quisiera añadir a este contexto para cerrar este bloque, como, o sea, iniciamos con este contexto de Centroamérica, pero también ciertas pues las condiciones sociales que cambiaron igual en México y que se derivaron en un cambio de lugares de plaza de la del crimen organizado, sobre todo relacionado con el tráfico de drogas, que se exacerbó pues con la guerra contra el narcotráfico desde el 2006 hacia el 2012, y que hizo pues pareciera ser como más fuertes a ciertos grupos delincuenciales. Recuerdo, y bueno, la historia lo respalda, esta fortaleza existente del grupo de los Zetas y también las Maras, que empezaron a fortalecerse en esas mismas épocas. Entonces, el Triángulo Norte de Centroamérica era una excelente oportunidad para la expansión del tráfico de drogas mexicano, y además en un lugar estratégico de donde estaba el mayor, no sé si sigue siendo, pero donde se encontraba el mayor consumidor, el mayor productor de pues productos derivados de la coca, y luego pues en la intersección pues con el mayor consumidor de drogas también, los Estados Unidos, ¿no? Entonces esta expansión y además diversificación criminal llevó pues a pues pareciera ser como que tú conocerás los términos más adecuados desde las políticas públicas. Iba a mencionar un estudio del Colegio La Frontera Norte de Víctor Espinosa y del doctor Alejandro Monsiváis, en donde mencionaba que la transición a la democracia finalmente fue una transición en donde hubo también nuevos acuerdos con el narco, ¿no? Y esto lo hemos visto no solamente a nivel México, no se ha visto a nivel solamente país, sino que pues estos acuerdos son locales, ¿no? Acuerdos locales desde la municipalidad, desde la región, y pues que tiene fuertes implicaciones. Entonces, hay fenómenos como este de la migración que son excesivamente complejos porque están atravesados por muchas otras situaciones, por muchas otras problemáticas que son igual de grandes que ese fenómeno per se. Exactamente. Vámonos a un pequeño corte y regresamos. Ibero TJ Radio.
una emisora de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas. Desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana, con formas innovadoras para la creación de productos radiofónicos. Voces que buscan conversar contigo. Escucha la diversidad de sus voces y únete a esta conversación. Ibero TJ Radio es la alternativa. El diálogo de esta sesión aún no termina. Y bueno, pues para hablar un poquito ya de las afectaciones psicológicas de las familias, es importante hablar de México en este caso como pues del fenómeno migratorio en México, ¿no? Mencionando rapidísimamente que México fue expulsor de migrantes a partir de 1948. Lo que nosotros hacíamos era mandar mano de obra a Estados Unidos. Sin embargo, esta situación cambia y va cambiando también respecto a la misma política restrictivas de Estados Unidos respecto a la migración o políticas pues con mayor apertura. Posteriormente o anteriormente las familias era muy difícil que emigraran hacia Estados Unidos. Había un fenómeno al que se le llamaba circularidad migratoria, que no era más que la temporalidad de los trabajadores tanto de Centroamérica como de México. Iban en un periodo de 6 meses y regresaban a sus comunidades de origen. En la medida en que las normas se fueron haciendo más duras, pues lo que pasó es que empezaron a migrar las familias completas, pero fueron fenómenos específicos en una temporalidad específica. Posteriormente hablamos de una feminización de la migración, en donde las mujeres migraban un poco más como acompañantes que como trabajadoras. Sin embargo, a partir del 2000 empezamos a ver el cambio de mujeres que viajaban solas, pero como jefas de familia y con el objetivo de trabajar. Sin embargo, a partir de 2013-2014, comenzamos a ver un cambio en estos patrones migratorios, hasta llegar a 2018, en donde empezamos a ver que ya no solamente migraban mujeres como acompañantes, sino que migraban de manera masiva en esto que llamamos caravanas migrantes, y que migraban en familia, migraban mujeres con niños, con abuelos, con tíos, y hoy lo continuamos viendo, ¿no? Yo creo que no hay una persona que no haya visto este fenómeno en Tijuana. Pero justamente hacer una acotación ahí sobre cómo cambia a las caravanas por la exacerbación del peligro que representaba el tránsito migratorio desde Tapachula, Chiapas, hasta Matamoros o Tijuana o cualquiera de las fronteras nortes, por pues los grupos delincuenciales que ya aprendieron, por la presencia de la delincuencia y por un nuevo mercado criminal que se apropió pues del sector migrantes. Y cambiaron las rutas migratorias, incluso cambiaron las formas en que migraban, porque anteriormente se utilizaban mucho el coyotaje, los polleros, que eran personas dedicadas exclusivamente a pues a llevar a las personas, a ayudar a llevar a las personas. Y aquí se hablaba de ellos como un instrumento para poder llegar. Hoy día estas redes de coyotaje y estas redes de polleros pues están inmiscuidas algunas también con el crimen organizado. Y esto pues a partir de 2000, en la medida en que el territorio se fue poniendo más peligroso, recordaremos el caso de los 79 migrantes en San Fernando, que fueron encontrados, que habían sido en Tamaulipas, que fueron secuestrados. Pues esa es como la prueba que se requería para comprobar que efectivamente el crimen organizado había captado las rutas de migración tradicional. Que hay que decir que siempre ha sido un negocio, ha sido un gran mercado que tiene que ver con los coyotes o también conocidos como polleros, que hacen pues han traficado a veces con personas. A mí me tocó recién, la primera vez que llegué a vivir a Tijuana, cuando fue
en el 2000, no es verdad, cuando llegué aquí ya para establecerme en Tijuana en el 2015, recuerdo que colaboraba con un grupo de abogados y atendía pues a personas con estrés postraumático, y uno de los casos, la situación era que lo dejaron aquí en playas de Tijuana, haciéndole creer que ya había llegado a los Estados Unidos y le habían cobrado pues la cuota como para todo el cruce, ¿no? Entonces, historias como estas en las que pues estas redes operan sin escrúpulos. Algunas pues se formaron como por redes familiares, porque también eso es parte de cómo se convierte de ser circularidad allá personas establecidas y que jalan al resto de sus familias porque se establecen, empiezan a tener actividades económicas más estables y traen al resto de su familia. Además que las redes que se generan, por eso es que... Las diásporas. Sí, por eso es que se hacen diásporas, porque todo el grupo de repente se ubica un barrio en específico en Chicago, un barrio en específico en Los Ángeles, en diferentes estados de los Estados Unidos, y localidades que de puros oaxaqueños, de puros veracruzanos, de puros poblanos. Entonces, esto generado por las redes de esta migración transnacional, estas relaciones, familias transnacionales que mantienen pues la comunicación, ¿no? Y en esto, pues, ¿cuáles son las implicaciones? Hay muchas implicaciones de categoría social que han sido estudiadas en los lugares de origen, la transformación misma de comunidades que estaban llenas, esto en principio, ¿no?, con una demografía eminentemente femenina porque había una expulsión de los hombres. Entonces, un cambio de roles de género en el que las mujeres empiezan a administrar los recursos económicos, dirigir obras de construcción, el mantenerse hacia la disciplina de los hijos, o sea, toda una transformación social que tiene un impacto en las maneras de socializar a las nuevas generaciones, también los patrones de consumo, las aspiraciones, los valores. Cuando salga de la secundaria me voy a ir a los Estados Unidos, cuando no voy a estudiar una carrera universitaria porque lo que voy a ir a hacer es trabajar en la pizca en los Estados Unidos. O sea, hay muchas modificaciones sociales que empiezan desde ese entonces. Incluso la identidad genérica, ¿no? Había un estudio de Óscar Misael Hernández en donde mencionaba que el ya me voy para el otro lado era como la prueba de virilidad de algunas comunidades oaxaqueñas, sí, de Chiapas, porque aquel que no se iba a Estados Unidos entonces no tenía acceso a poder elegir una esposa, no había pasado. Entonces ahí es cómo se cambió esta parte de la cultura. Pues estamos hablando de una migración o de procesos migratorios en otra temporalidad y desde otras perspectivas, desde otras ciencias. Nosotros hoy vamos a hablar, o estamos hablando un poco de justamente las implicaciones ya a nivel de salud mental que las familias traen, entendiendo que esta migración que nosotros hemos visto o estas personas que están en movilidad en este momento han pasado por eventos traumáticos, entre ellos pues el ser expropiados de sus territorios, el ser amenazados de utilizar a sus hijos para el crimen organizado, el haber sufrido ya ejecuciones de familiares, el haber y el vivir con la amenaza constante de que sus hijas serán usadas para trata como pago por vivir en el territorio que habitan. Y algo que se llama la extorsión social, ¿no? Que ya no es extorsión o pequeños negocios, sino extorsión a la sociedad en su conjunto, se dedique a lo que se dedique, tenga un negocio o no tenga un negocio. Nosotros hemos hecho exploraciones tratando de establecer una metodología mixta en el que empleamos como principal herramienta la entrevista semiestructurada para recuperar historias de vida enfocadas con ciertos aspectos en particular, y ahí identificamos las distintas respuestas psicológicas de alrededor de 30 familias mediante uno de los representantes, ¿no? Entonces hemos hecho algunos análisis temáticos de sus narrativas
identificando primero la causa de la expulsión y luego la relación de tanto lo traumático que ha sido el trayecto, la expectativa del cruce a los Estados Unidos y ver cuáles han sido sus respuestas psicológicas. En el área cuantitativa, principalmente ha sido el instrumento una encuesta que la hemos aplicado a 170 familias mediante uno de los representantes de esos grupos familiares, y esos representantes de grupos familiares pueden ser madres, cabezas de familia, madres o padres que nos pueden hablar del desarrollo y de los cambios de su familia. En ese cuestionario hemos utilizado algunas escalas estandarizadas para medir estrés postraumático, depresión, ansiedad, y también hemos identificado ideación suicida. Entonces tenemos este cruce de la metodología cuantitativa y cualitativa que nos está ilustrando las respuestas psicológicas y nos permite hacer un cruce con variables como, por ejemplo, el tiempo de estancia que llevan las personas en un albergue esperando refugio. Eso es muy importante, quieren pedir refugio en los Estados Unidos, entonces hay una expectativa detrás. También el tamaño de las familias, también el género, también el lugar de origen. Y bueno, ahorita después de este corte, pues ya como una pincelada, porque ya nos pasamos hablando un chorro del contexto, vamos a abordar este tema. Conoce acerca de ti a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Seguimos en proceso de análisis. La verdad es que nos encantaría hacer una producción fast track, pero así no es como funciona la investigación, sino hay todo un proceso de recolección de datos, luego el proceso de análisis, de reflexión de los datos, de cruce con la realidad. Y bueno, ahorita con mis estudiantes de verano hemos estado seleccionando algunas variables. Por ejemplo, con Eduardo, uno de los alumnos, seleccionamos la variable de depresión en migrantes. Entonces hicimos ahí lo que platicábamos es lo que la literatura dice con relación a las necesidades de redes de apoyo que tenemos todas las personas para poder mantener nuestro estado de salud mental en un adecuado nivel. Entonces, eso es lo que dice la investigación previa, ¿no? Nuestras redes nos permiten, de alguna manera, si tenemos, por ejemplo, una familia estable, una familia con mucho apoyo, no solo estable, no solo que mis papás estén casados y que ya con eso ya lo libre, sino que haya un apoyo, haya un sistema de comunicación claro, haya metas compartidas, etcétera, puede influir, ¿no? Entonces, tomando en consideración eso, una de las hipótesis que se planteaba era, hay familias que están bien chiquititas y hay algunas otras que están más grandes y se vienen juntas. Entonces, lo que planteábamos como hipótesis es, y esto considerando la teoría que nos habla también que las familias más extendidas suelen ser más colectivistas y en este sentido, aunque sea para el chisme, meterse en los problemas de los otros, ¿no? Pero no nada más es un chisme improductivo como para dañar al otro, sino es como que ya vamos a meternos todos, vamos a involucrarnos, entonces vamos a ayudar a resolverlo. Entonces ahí hay un sentido de protección. Fíjense que, pues bueno, se hizo este cruce pensando en familias, lo que hizo Gerardo como un ejercicio, bueno, ¿cuál Gerardo? Eduardo, como un ejercicio de aproximación, fue dividir 3 grupos de estas 170 familias, de familias pequeñas, familias medianas y familias grandes, considerando las pequeñas pues de 3 integrantes, ¿no? Un hijo y la pareja. Una familia mediana tomamos en consideración como a partir de 4 integrantes, al menos 2 hijos, y ya familias grandes a partir de 7 integrantes de las familias, ¿no? Entonces hace una medición, utilizamos el
el cuestionario del Centro de Estudios Epidemiológicos de Depresión en su versión revisada de 10 ítems, o sea, con 10 preguntas, tú te podrías autoaplicar este cuestionario. Nosotros en realidad en el método lo que hacemos es entrevistar a las personas y les hacemos cada una de las preguntas en conjunto con muchas otras preguntas, son 87 preguntas que les hacemos. La verdad es que se divierten, ¿eh? No crean que los tenemos torturándolos ahí. Bueno, divierten es una palabra muy mal seleccionada, porque lo que sucede ahí es una conversación que se tiene con las familias migrantes y es una escucha activa que promovemos entre quienes aplicamos la encuesta, y pues si hacemos un proceso, no solamente es pregunta de que contéstame esto y ya no digas más, ¿no? Sino se abre todo un hilo de conversación, por ejemplo. Y aparte es importante mencionar que estas preguntas han sido diseñadas con la intención de no revictimizar. Sí. Porque en algunas situaciones, pues, recordar un evento que ha sido traumático y estar cuestionando y demás, pues estamos revictimizando, ¿no? Los estamos haciendo que revivan ese momento y generamos un daño psicológico nuevamente. Entonces, estas preguntas han sido cuidadosamente revisadas de tal manera que no sean revictimizantes. Esto es importante porque nos lo preguntan siempre, sí. Y es importante, pues, recalcarlo, ¿no? Que los estudiantes están aprendiendo, pero también están aprendiendo a no revictimizar, respetando este espacio siempre. Sí, y además que curiosamente muchas de estas personas han participado en cientos de entrevistas. Entonces, sobre todo los que llevan más tiempo, ¿no? Dicen, ay, sí, ahora ¿de qué quieres investigar, no? Entonces, pero casi siempre es en el terreno sociológico, en un terreno antropológico, y de salud mental hay pocos investigadores que se han aproximado a estas poblaciones. Entonces, o a veces sin un trato. Entonces, nosotros cuando hacemos estas visitas y estas encuestas, pues procuramos que siempre esté un psicólogo con licencia que pueda responder ante alguna crisis, que poco nos ha hecho falta de hacer una intervención profunda, pero porque nuestros estudiantes generalmente lo han manejado muy bien. Cuando, no sé, una crisis, por ejemplo, si alguien rompe en llanto al contestar una pregunta de me siento solo, que es una de las preguntas de la escala de depresión, y dice, sí, me siento muy solo, ¿no? Y a lo mejor rompe en llanto, la persona, pues con la escucha, con la empatía, lo hemos sabido manejar muy bien, y de repente pues no hemos tenido que recurrir a intervenciones en crisis mayores. Sí nos ha pasado un par de veces, pero lo hemos sabido manejar con los psicólogos que están ahí. Entonces, bueno, regresando a esta relación de variable depresión con el tamaño de la familia, pues lo que encontramos es que las familias grandes parece ser, las familias, bueno, que son un poquito, parecen tener menos, como las familias medianas, menos signos de depresión. Por el tamaño de la muestra, pues todavía estadísticamente no encontramos las diferencias significativas, pero hay una relación, hay una diferencia notoria, ¿no? Que por ejemplo en las familias pequeñas quienes más signos clínicos de depresión tienen, pues son ellos, los de las familias más pequeñas, y que nos habla de la protección que puede tener la figura de la familia cuando están en red. Y a veces tiene que ver, lo hemos visto con nuestras entrevistas cualitativas, por eso la importancia de estas entrevistas, la pérdida del resto de su familia. Y también aquí es importante mencionar, Erika, un poco estas vulnerabilidades que están por género, porque es importante mencionar que, si bien es cierto, estos datos todavía podrían tener un poquito de sesgo, porque en la mayoría la muestra han sido más mujeres. Sin embargo, considerando solamente a las mujeres, pues aproximadamente el 68% de estas mujeres viene como jefa de familia, como principal soporte económico de la familia. Y otro dato que está en un cruce así experimental que hicimos, todavía no es el definitivo, pero al menos
el 75% de las familias son monoparentales. Quiere decir que solamente están viajando un solo, pues uno de los dos padres con estos menores. Entonces quizás pues estas familias que son monoparentales y que en su mayoría podemos pues decir que son mujeres, quizás ahí podríamos ver un poco por qué la angustia, ¿no? O sea, viene un solo padre, ahí pues viene viajando con un menor, hay una angustia económica porque hay quienes sí tienen redes en Estados Unidos, pero hay quienes no tienen redes ni en el lugar de origen ni en el lugar a donde esperan llegar. Vamos a este último corte y regresamos a cerrar el programa hablando un poco más de esas implicaciones psicológicas, pues la salud mental que tienen las familias refugiadas que están buscando refugio en los Estados Unidos. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Muchas gracias por estar con nosotras en Interacción Humana. Hoy estamos hablando de las familias refugiadas y algunas de las implicaciones psicológicas, no todas, solamente algunos ejemplos de exploraciones que hemos hecho, hablando desde el contexto, luego desde las condiciones que lo generan, e incluso ahorita vamos a hacer mención un poco de de las estrategias de afrontamiento, estos mecanismos de protección que tenemos, ¿no? Como este cruce interesante que intentamos, esta aproximación de ver si influye el hecho de que las familias sean grandes, sean pequeñas, o sea, la familia, la estructura misma de la familia, cómo se convierte en un factor de protección para experimentar o no un trastorno del estado de ánimo como lo es la depresión. Que ojo, hay que decir que estos resultados tienen que ver con indicadores de problemas de salud mental, más no son diagnósticos de depresión ni estrés postraumático, por ejemplo, que son dos de los instrumentos que empleamos. Porque para hacer diagnósticos, y esto en cualquier ámbito, es necesario hacer una evaluación más amplia, un seguimiento individual más profundo, pero al menos en estos instrumentos nos es posible identificar ciertos indicadores clínicos que se utilizan para evaluar una depresión como un cuadro de problema de salud mental. Otra de las cosas que nosotras y nosotros, porque también hay algunos estudiantes varones que hemos entrevistado, tratamos de evaluar la ideación suicida. Ya en septiembre presentaremos los resultados en octubre, presentaremos los resultados que obtengamos, pero ahorita con la estudiante Sara Díaz hicimos una aproximación sobre la ideación suicida en la población migrante, y primero entendiendo el hecho de pues el proceso traumático, difícil, violento por el cual se ha atravesado y condiciones de alta precariedad de la que la mayoría de las familias vienen. Entonces, en las entrevistas cualitativas, incluso en lo que sale de el guión de la entrevista cuantitativa, nos hemos encontrado con estas narraciones de de deseos de morir constantes. Lo que hemos encontrado entre las personas es que, porque es algo que a lo mejor dicen, ay, pues no es tan grave, uno podría pensar, pero entre las personas han experimentado ideas de suicidio las personas que, de toda la muestra, al menos 20 personas que no solamente la idea, sino ya el intento es lo que encontramos. Entonces, es el llevar de la idea a la planeación y luego al acto, ya es una cuestión grave que requiere tratamiento psiquiátrico y acompañamiento que en su mayoría pues ellos no han recibido por la limitación de recursos también. Que a mí me sorprende que no lo medimos de manera
cuantitativa, pero que sí de manera cualitativa, es que muchos de ellos no reconocen específicamente estar deprimidos. Te dicen, no estoy deprimidos, pero con la escala uno ya nos vamos dando cuenta de que sí hay por ahí como estas cuestiones depresivas o esta ideación suicida. Pero me llamaba también mucho la atención que aunque no reconocen estar deprimidos, muchos de ellos sí saben que requieren apoyo de un psicólogo o que requieren hablar con un especialista. De hecho, cuando estamos en las ferias de la salud, es interesante, a veces se nos hacen filas de espera, porque cuando les decimos simplemente vamos a escucharles, las personas quieren hablar sobre cómo se sienten. Hay mayor aceptación, pero también sigue habiendo estigma en el padecer una enfermedad mental, y sobre todo lo hemos observado en la población del sexo hombre. Ahí hemos visto cómo ellos se burlan incluso cuando les hacemos la pregunta se ríen de ellos mismos, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿en algún momento ha intentado quitarse la vida? Y de 50 entrevistados que he hecho yo directamente, tal vez no mentiría si digo que 30 se ríen y dicen, ¡ay, cómo cree! No, jamás he pensado en quitarme la vida. Entonces, y cuando les preguntas, cuando te sientes mal, ¿cómo lidias con eso? No, pues me voy allá a la montaña y lloro. Me pongo a reflexionar, escucho música, no quiero preocupar a mi esposa, me voy y me distraigo con cualquier otra cosa. Una evasión de la realidad que también, interesantemente, porque hicimos un cruce entre la ideación suicida y el género, y encontramos que las mujeres tienen mayores intentos de suicidio que los hombres en esta población migrante. No necesariamente, eso hay que aclararlo, asociado con la condición de migrante, sino que esto respalda la teoría que nos dice, más bien los hechos que nos señalan que los hombres han tenido el mayor éxito de suicidio y las mujeres son las que suelen intentarlo más. Entonces aquí se fortalece esa teoría. Uh-huh. Y las mujeres suelen tener más el pensamiento de querer quitarse la vida. Encontramos en las respuestas psicológicas pues altas, bueno, aquí no hablamos de porcentajes, sino más bien de la complejidad de la presencia de la ansiedad, el suceso traumático, el miedo constante que se vive como emociones que prevalecen en esta población, y algunas de las ilustraciones tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntábamos a una mamá sobre cómo se sentía, nos hablaba sobre su hijo, ¿no? Y decía que su hijo había visto, aunque no había estado presente en el asesinato de su padre, había visto las fotografías en el que su padre tenía destruida la cara y cómo se le salió un ojo, y que ahora el niño constantemente repetía esa imagen. Decía así con estas palabras esta mujer, ¿no? Es que el niño está traumatizado, ¿no? Y hablaba del aislamiento que tenía, de el llanto constante que experimentaba. Entonces, ante estas situaciones que no puedes medir con una escala, pero que sí en la complejidad te lo relatan a través de estas terceras personas, ¿no? Que son sus madres. Esto me recuerda también al caso de una niña que fue abusada en Centroamérica para llegar acá. Y la niña lo que empezó a desarrollar fue como le salían como muchas ronchas en el cuerpo y tendía a estarse rascando. Empezó a bajar muchísimo de peso y sí tuvo atención psicológica, pero la recomendación es que la niña tenía que salir de ese contexto, es decir, del albergue, para poder tener estabilidad y poder continuar pues como que otro proceso, porque ese contexto, vivirlo diariamente, era revictimizante para ella, y pues esa es una de las complejidades, ¿no? No es solamente voy, sino que no se puede cambiar ese
ese contexto cuando lo que están buscando ellas pues era un refugio. Creo que recuerdo que fueron de las familias que se quedaron atrapadas en el albergue desde octubre y más o menos como hasta enero, febrero más o menos, lo que yo recuerdo. Pues creo que no hemos agotado eso y vamos a tener que hacer un segundo capítulo de este programa, pero muchas de las, o sea, el cambio de vida, aunque ha sido en búsqueda de una mejor oportunidad para todas las familias, ha sido radical. O sea, no es nada más este deseo individual que pudieran tener las personas de sentirse bien, sino también toda la condición de su contexto. Por ejemplo, ha sido importante la figura que tiene el trabajo espiritual, el vivir en un albergue, en algunos albergues, que la mayoría de los que están, los albergues de aquí de la región, pues están regidos por instituciones con alguna filiación religiosa. Entonces, ese acompañamiento espiritual ha aportado mucho alivio psicológico en reemplazo pues a al personal de salud mental que pudiera atender estas situaciones. La sociedad civil, que también ha actuado, pues tal vez muy poco, pero hemos hecho nuestro aporte nosotros en acercarnos a estas comunidades, escuchar pues estos sucesos traumáticos y de alguna manera tratar de reconducir algunos de sus emociones y pensamientos, ¿no? Y que es importante porque ha sido un elemento de resiliencia que las mismas personas solicitan. Nos lo comentaban en la última visita que hicimos nosotros a este centro de atención a migrantes gestionado por el Estado en el Mariano Matamoros, que las mismas personas solicitaban como un espacio para poder unirse en oración como un elemento de resiliencia. Pero vamos a seguir hablando de esto. Nos quedamos solo a la mitad y les agradecemos mucho por habernos escuchado. Definitivamente vamos a hacer una segunda parte la próxima semana y pues no dejen de escucharnos. Estamos en Interacción Humana en Ibero TJ Radio. Hasta pronto. Hasta luego. La mesa de diálogo ha llegado a su fin, pero los temas aún no acaban. Disfruta además de estos contenidos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Sintoniza solo por Ibero TJ Radio.